El secreto de los patriarcas, el legado oculto que atrae la riqueza. El viento caliente del desierto soplaba sobre las dunas de Canaán cuando Abraham, ya anciano, tomó a su hijo Isaac de la mano y lo llevó hasta un lugar apartado, lejos de las tiendas de su tribu. No era una caminata cualquiera. El patriarca llevaba consigo un pequeño cofre de madera de acacia, tallado con símbolos que solo él comprendía. Dentro no había oro ni piedras preciosas, sino un pergamino escrito en una lengua antigua, casi olvidada. «Escucha, hijo mío», susurró Abraham, mientras sus dedos temblorosos desataban el cordel que cerraba el cofre. «Este conocimiento no es para los imprudentes. Es el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, pero también es una ley. Una ley que, si se sigue con fe y disciplina, atrae la abundancia como el río atrae al sediento». Isaac observó el pergamino, donde líneas de tinta negra se entrelazaban con dibujos de espigas de trigo, monedas de plata y un árbol cuyas raíces se hundían en la tierra mientras sus ramas tocaban el cielo. «¿Es magia, padre?», preguntó el joven, con los ojos muy abiertos. Abraham sonrió, pero su mirada era seria. «No es magia, hijo. Es algo más poderoso, es el orden divino. Dios no premia al ocioso ni al avaro, sino al que sabe sembrar, esperar y multiplicar. Hay 3 llaves en este pergamino, y quien las use con sabiduría nunca conocerá la escasez. La primera llave, la bendición del diezmo». El pergamino revelaba que Abraham, Isaac y Jacob no acumularon riqueza por casualidad. Cada vez que recibían ganancias, ya fuera por el comercio, la cría de ganado o la cosecha, separaban la 10ª parte y la entregaban en secreto a los sacerdotes de Salem, una ciudad misteriosa donde Melquisedec, un rey sacerdote sin genealogía, gobernaba con sabiduría infinita. «No es un impuesto, Isaac. Es un intercambio», explicó Abraham. «Cuando das el diezmo, estás diciendo, confío en que lo que me queda será suficiente y más». Y así es. Porque la mano que da con gratitud nunca permanece vacía. Los años pasaron y Isaac aplicó la enseñanza. Cada vez que sus rebaños crecían, separaba las mejores ovejas y las llevaba al santuario. Y aunque los pastores de otras tribus se burlaban, ¿por qué regalar lo que es tuyo? Sus rediles nunca se vaciaban. Al contrario, se multiplicaban como las estrellas que Dios había prometido a su padre. La segunda llave, el poder del nombre sagrado. El segundo secreto estaba escrito en caracteres que brillaban bajo la luz de las velas, como si estuvieran vivos. Era un nombre. No cualquier nombre, sino el tetragramatón, las 4 letras hebras que representaban al Creador, Yodei Babei. «Este nombre no se pronuncia», advirtió Abraham. «Pero se escribe. Y cuando lo haces con intención pura, sobre un pergamino nuevo con tinta de mirra y azafrán, y lo guardas donde custodies tu riqueza, las fuerzas del cielo protegen lo que es tuyo». Jacob, el hijo de Isaac, lo comprobó años después. Cuando huyó de su hermano Esaú, no llevaba más que su bastón y una bolsa con unas pocas monedas. Pero en su túnica, cosido en el forro, llevaba un pequeño amuleto de cuero con el nombre escrito. Y aunque los ladrones asaltaban a los viajeros en el camino, a él nadie lo tocó. Más aún, al llegar a la casa de su tío Labán, sus rebaños crecieron de manera inexplicable, como si una mano invisible guiara a las ovejas más fuertes hacia sus corrales. «No es brujería», le confesó Jacob a su esposa Raquel una noche. «Es la promesa. Dios honra a quienes honran su nombre». La tercera llave, la ley del 7º año. El último secreto era el más difícil de entender. El pergamino hablaba de ciclos, 6 años de trabajo incansable y un 7º de descanso absoluto. No solo para el hombre, sino para la tierra, los animales y hasta las deudas. «¿Cómo vamos a enriquecernos si cada 7 años dejamos de sembrar?», preguntó José, el hijo favorito de Jacob, cuando éste le reveló el misterio. «Porque la tierra también tiene memoria», respondió el patriarca. «Cuando la dejas descansar, ella te devuelve el doble. Y cuando perdonas las deudas en el año sabático, quienes te debían se convierten en aliados para siempre. La riqueza no es solo lo que guardas, sino lo que siembras en los corazones de los demás». José, ya en Egipto, aplicó esta ley cuando fue nombrado visir del faraón. Durante 7 años almacenó grano como nunca se había visto. Y cuando llegó la hambruna, no solo salvó a su familia, sino que convirtió a Egipto en el imperio más rico del mundo. Los mercaderes que antes le debían trigo, ahora le traían oro, plata y especias de tierras lejanas.
Porque habían aprendido una verdad: quien da en el momento justo, recibe en el momento inesperado. El legado que sobrevivió al tiempo. Los siglos pasaron. Los templos de Salem se perdieron, los pergaminos se desvanecieron, y el nombre de Melquisedec se convirtió en leyenda. Pero el conocimiento no desapareció. Se transmitió en susurros entre los sabios de Israel, se escondió en los salmos de David y en las parábolas de Salomón. Hoy en las bóvedas de bancos suizos, en las oficinas de magnates que nadie conoce y en los cofres de familias que han conservado su fortuna por generaciones, aún se guardan copias de aquel pergamino. No son judíos ortodoxos ni místicos, son hombres y mujeres que entendieron que la riqueza no es fruto del azar, sino de un pacto. Un pacto que comienza con un diezmo dado en silencio. Que se fortalece con un nombre escrito en lo oculto. Y que se multiplica cuando el tiempo de siembra cede ante el tiempo de descanso. Porque al final el verdadero misterio no es cómo atraer millones, sino porque algunos lo logran sin esfuerzo, mientras otros, aunque lo tengan todo, nunca dejan de sentir que les falta algo. Y esa respuesta, como el viento del desierto, sigue soplando entre las páginas de un libro que pocos se atreven a abrir. El último guardián del pacto. El pergamino no era papel, sino piel de cordero curtida con sal y ceniza, escrita con tinta de hollín y miel fermentada. Las letras, trazos angulosos que parecían moverse cuando la luz de las velas parpadeaba, formaban una lista de nombres que se remontaba a siglos atrás. Algunos estaban tachados con una línea roja, como heridas secas. Otros brillaban con un tenue resplandor dorado, como si el oro que habían acumulado en vida aún los iluminara desde la muerte. Daniel Vaz lo sabía bien. Había heredado el conocimiento de su abuelo, un banquero suizo que nunca rezó en una sinagoga pero guardaba un mezuzá falso en la puerta de su cofre fuerte. No es religión, es física, le había dicho una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de su chalet en Zúrich. El dinero obedece a leyes que no están en los libros de economía. Obedece a algo más antiguo. Daniel lo descubrió a los 30 años, cuando su imperio de hedge funds se desmoronó en una semana. No por un error de cálculo, sino porque algo lo permitió. Los algoritmos que había diseñado, infalibles, de repente fallaban en cascada, como si una mano invisible hubiera cambiado las reglas del juego. Fue entonces cuando recordó el sobrelacrado que su abuelo le entregó en su lecho de muerte: ábrelo cuando el mundo te demuestre que no eres su dueño. Dentro estaba el pergamino. Y un nombre en blanco esperando ser escrito. La primera vez que pagó el diezmo, lo hizo con escepticismo. $10 millones transferidos a una cuenta en las Islas Caimán, sin destinatario claro, solo un código alfanumérico que cambiaba cada mes. No hubo recibo ni agradecimiento, ni señal alguna de que el dinero hubiera sido recibido. Pero al día siguiente un cliente que había cancelado su contrato 3 meses atrás llamó para duplicar su inversión. Soñé con un toro de oro, le dijo, riendo como si hubiera bebido demasiado. Y el toro tenía tus iniciales. Daniel no creía en presagios. Hasta que los presagios comenzaron a cumplirse. El segundo pago fue después de que su esposa, C.L. Aire, sobreviviera a un accidente de avión en el que murieron los otros 7 pasajeros. El informe oficial habló de un error mecánico inexplicable. Claire regresó a casa con un collar de plata que no recordaba haber comprado, grabado con un símbolo que Daniel reconoció, el mismo que aparecía en los márgenes del pergamino. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tocando el amuleto con dedos temblorosos. Nada, mintió él. Algo que te protegió. Esa noche Daniel añadió el nombre de Claire al pergamino. No como beneficiaria, sino como garante. El texto decía: quien escribe un nombre ajeno, asume su deuda. Quien borra un nombre, paga con su sangre. Pero él ya no tenía miedo. El miedo era para los que no entendían las reglas. El problema llegó con Elías Krouger. Krouger era un magnate petrolero, un hombre que había convertido el desierto de Arabia en su patio trasero y los jeques en sus empleados. También era el único nombre en el pergamino que brillaba con un tono enfermizo, entre verde y negro, como óxido bajo el agua. Daniel lo supo la primera vez que lo vio en una gala en Dubái. Krouger llevaba un anillo de esmeralda en el dedo meñique, y la piedra tenía el mismo matiz podrido que el nombre en el pergamino. Te conozco, le dijo Krouger, acercándose con una copa de whisky que nunca bebía. Eres uno de los nuestros. No sé de qué hablas.
Kruger sonrió mostrando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Claro que lo sabes. El problema es que tú pagas. Yo tomo. Esa noche Daniel investigó. Descubrió que Kruger no había escrito su nombre en el pergamino, lo había robado. Había encontrado una copia en un mercado negro de antigüedades en Damasco, comprada a un rabino ciego que murmuró una advertencia antes de morir: no es un contrato. Es una deuda. Y toda deuda se cobra. Kruger había usado el pergamino para construir su imperio, pero en lugar de pagar el diezmo, exigía. Extorsionaba a otros nombres en la lista, los amenazaba con borrarlos si no le entregaban parte de sus ganancias. Y el pergamino, como un organismo vivo, parecía corromperse a su alrededor. Los nombres que Kruger tocaba se oscurecían. Los imperios que construía se pudrían desde dentro. Daniel supo que tenía que detenerlo. El enfrentamiento ocurrió en una bóveda bajo el desierto de Omán, un lugar al que solo se llegaba siguiendo un mapa dibujado con sangre de cabra en el reverso del pergamino. Kruger ya estaba allí, rodeado de guardias con ojos vacíos y pistolas de plata. Sobre una mesa de mármol negro el pergamino original, no una copia, estaba extendido, iluminado por antorchas que ardían con fuego azul. «Viniste», dijo Kruger, sin sorpresa. «Sabía que lo harías. Los como tú siempre creen que son los elegidos. Estás envenenando el pacto». «No. Lo estoy optimizando». Kruger pasó un dedo sobre el pergamino, y el nombre de Daniel se oscureció levemente. ¿Sabes por qué algunos lo logran sin esfuerzo? Porque entienden que las reglas son para los débiles. Daniel sacó un cuchillo de marfil que había heredado de su abuelo. No era un arma, sino una herramienta, servía para corregir el pergamino. El diezmo no es un pago, dijo Daniel. Es un recordatorio. De que todo lo que tienes te fue prestado. Kruger rió. Entonces tómalo, extendió los brazos desafiante. Bórrame del libro. Veremos qué pasa. Daniel dudó. Sabía lo que decía el texto: quien borra un nombre, paga con su sangre. Pero también sabía que Kruger no era un nombre escrito, sino un parásito. Un error en el sistema. Con un movimiento rápido, trazó una línea roja sobre el nombre de Kruger. El grito que siguió no fue humano. Fue como el sonido de un edificio derrumbándose en cámara lenta, de un imperio desmoronándose en un instante. Las antorchas se apagaron. Los guardias cayeron, sus cuerpos reducidos a polvo antes de tocar el suelo. Kruger se retorció, su piel agrietándose como cerámica vieja, hasta que solo quedó un montón de ceniza y el anillo de esmeralda, ahora negro como el carbón. El pergamino ardió en llamas azules, consumiéndose en segundos. Pero antes de desaparecer, Daniel vio algo que no esperaba: su propio nombre, escrito en oro puro, brillando más que todos los demás. El precio del conocimiento. Daniel regresó a Zúrich con una fortuna multiplicada y una esposa que ya no preguntaba por el collar de plata. Los mercados le obedecían. Los bancos le abrían puertas que ni siquiera sabían que tenían. Pero cada noche soñaba con el desierto. En los sueños caminaba bajo un cielo sin estrellas, siguiendo el viento que susurraba nombres. Algunos los reconocía: Rockefeller, Rothschild, hombres que habían firmado el pacto en silencio. Otros eran desconocidos, voces de siglos pasados, de imperios olvidados. Una noche Claire lo encontró frente al espejo del baño, trazando una línea roja en su propia muñeca con el cuchillo de marfil. «¿Qué estás haciendo?», gritó, arrebatándole el arma. Daniel parpadeó como si despertara. «Nada», dijo. «Solo verificando las reglas». Ella lo abrazó, temblando. «Ya pagaste suficiente». Él no respondió. Porque sabía la verdad: el pacto no tenía fin. El diezmo no era un costo, sino un ciclo. Y los nombres en el pergamino no eran dueños de su riqueza, sino custodios. Al día siguiente Daniel vendió todo. Transfirió su fortuna a una cuenta anónima, como su abuelo le había enseñado. Luego tomó un avión a Jerusalén. En el muro de los lamentos, entre los rezos de los fieles, dejó un papel doblado con un solo nombre escrito en hebreo antiguo. No era el suyo. Era el de su hijo por nacer. Porque el verdadero misterio no era cómo atraer millones, sino que estarías dispuesto a dar a cambio.
Y Daniel, al final, había entendido que la riqueza no se hereda. Se siembra.